Hoy vamos a hablar de algo muy serio, el burnout, o el síndrome de estar quemado y la fatiga por compasión. Pero a ver, no lo vamos a hacer con una definición fría de manual, lo haremos a través de una historia personal, muy potente, que nos enseña algo vital, la importancia de cuidarse para poder cuidar de verdad. Vamos allá. Esta frase es tremenda. Simple, directa y a la vez absolutamente desoladora. Es el corazón de la historia que vamos a contar. Imagina, es el momento exacto en que alguien que ha dedicado su vida entera a dar se da cuenta de que ya no le queda nada. El pozo está seco. Es una llamada de auxilio silenciosa que, por desgracia, muchísimos profesionales de la ayuda conocen demasiado bien. Bueno, pues esa persona tiene un nombre, Laura. Ella trabajaba en una residencia, la Vuestra Llar, y era de esas personas con una empatía casi legendaria. No era solo una cuidadora más para los residentes, Laura era un pilar, un refugio emocional, alguien capaz de dar calma con tan solo una sonrisa. Y es que la empatía de Laura era su gran don, sí, pero también se convirtió en su carga más pesada. Porque ella no se limitaba a escuchar, no, ella absorbía las emociones de los demás. Todas esas historias de pérdida, de miedo, la confusión de los mayores, todo eso se lo quedaba dentro. Se fue convirtiendo poco a poco en una especie de esponja emocional. Y claro, cualquier esponja, por grande que sea, tiene un límite. Y es justo aquí donde la historia empieza a cambiar. Porque detrás de esa apariencia tranquila, de esa sonrisa suave, se estaba formando una tormenta silenciosa, invisible para los demás, que iba creciendo en su interior, día tras día. Es que el burnout no es algo que aparezca de un día para otro, ni mucho menos. Es un camino lento, gradual. Empieza con un cansancio que parece normal, el típico de final de jornada, pero luego se va colando en tu vida personal. Te cuesta desconectar, sueñas con el trabajo, te vuelves irritable con los tuyos y al final llegas a la fase 4, el vacío. Esa sensación terrible de no tener absolutamente nada más que ofrecer. Después de haber visto el proceso de Laura, esta definición cobra todo el sentido del mundo, ¿verdad? Ya vemos que no es estar un poco estresado, no, es un agotamiento total, en todos los frentes, emocional, físico y mental. Es sentirse completamente sobrepasado, sin herramientas, sin recursos para seguir adelante. Y para Laura, ese momento límite llegó un día cualquiera. Estaba consolando a un residente, como tantas otras veces, y quiso darle ese calor humano que siempre tenía, pero no pudo. Por primera vez se sintió hueca por dentro. En ese instante, la tormenta silenciosa por fin estalló. Por suerte no estaba sola. Una compañera, Marta, se dio cuenta de que algo no iba bien, y le dio un consejo que lo cambió todo. Usando una metáfora que me parece preciosa: Laura, necesitas cuidar tu jardín interior. Y este es el verdadero punto de partida para la recuperación, el reconocerlo. Claro que pedir ayuda no es nada fácil. Para Laura, como para muchísima gente, la primera barrera fue la vergüenza. Sentía que era un fracaso, ¿sabes? Como una señal de que no era lo bastante fuerte para su trabajo. Y es un sentimiento súper común que, lamentablemente, impide a muchas personas buscar la ayuda que tanto necesitan. Lo que le pasaba a Laura, además, tenía un nombre muy concreto: fatiga por compasión. Y esto es un matiz importante. No es solo el burnout por tener demasiado trabajo, sino el desgaste específico que provoca estar expuesto al dolor de otros, día tras día, sin tener las herramientas para gestionarlo y soltarlo. Pues bien, una vez identificado el problema, empieza el camino de vuelta. Laura comenzó a aprender, a conseguir nuevas herramientas. Y ojo, no para dejar de sentir, sino para aprender a gestionar todo aquello que sentía. Vamos a ver cuáles fueron. Mirad, esta distinción que le enseñó su terapeuta es fundamental. Resulta que hay una compasión que es sostenible, que te permite actuar con empatía, pero a la vez protegiéndote con límites. Y luego está la otra, la que sufría ella, la que te agota porque lo absorbes todo sin ningún tipo de filtro. El objetivo claro era pasar de la segunda a la primera. Y todo esto se tuvo que traducir en acciones muy concretas. Estos 4 pasos fueron, digamos, los pilares de su recuperación. Crear una rutina clara para desconectar al salir del trabajo. Volver a hacer algo que le gustaba solo a ella, como pintar. Practicar mindfulness para estar en el presente y no rumiar. Y, quizás lo más difícil, aprender a poner límites, a proteger su propia energía. Pero, ojo, el autocuidado personal no es suficiente si el entorno laboral no ayuda. Y esto es clave. En la Vuestra Llar también se pusieron las pilas. Implementaron pequeños cambios que tuvieron un impacto enorme. Crearon grupos de apoyo para el personal, empezaron a rotar las tareas más duras a nivel emocional. En definitiva, se empezó a crear una cultura en la que cuidar del que cuida era una prioridad. Y así fue como Laura volvió.
No era una persona distinta, no, pero sí era una versión más fuerte y, sobre todo, mucho más consciente de sí misma. Había logrado construir una especie de escudo invisible, no para aislarse, sino para proteger su propio bienestar. Y aquí está la lección más importante de toda esta historia. El objetivo nunca fue que Laura se volviera una persona fría o distante, para nada. Se trataba de construir las herramientas, la resiliencia emocional, para poder procesar todo lo que sentía sin que eso se quedara dentro, sin que echara raíces y la consumiera. Esta última frase lo resume todo a la perfección. La historia de Laura nos enseña que cuidarse a uno mismo no es egoísmo, y menos aún en profesiones de ayuda. Es de hecho una condición indispensable para poder seguir ayudando a los demás de una forma sana, efectiva y que se pueda sostener en el tiempo. Y nos despedimos con esta pregunta, que es una invitación a la reflexión personal. Porque, sea en el trabajo o en nuestra vida, todos tenemos un jardín interior que necesita que lo cuidemos. Pararse a pensar en cómo lo estamos regando es el primer paso para evitar que se seque. Muchísimas gracias por haber estado ahí.